Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Lanús. En este contexto particular de pandemia, primero nos vamos a presentar nosotros. Yo soy Sergio Cerricho, soy diseñador industrial, soy el titular de tecnología en los 3 años, tecnología 1, 2 y 3. Federico es el adjunto de la materia, Federico Urbaneja, diseñador industrial, y Patricio Barri, también diseñador industrial. Hola, ¿qué tal? El jefe de trabajos prácticos que va a estar a cargo de la cursada conjuntamente con Federico. Buenas tardes. Bueno, primero, la verdad que recibirlos en esta forma no es lo que más nos gusta. Nos hubiese gustado poder hacerlo dentro de las hermosas aulas que tenemos, pero lamentablemente la situación sanitaria está muy complicada, muy compleja, y bueno, no sabemos si este año vamos a tener la posibilidad de volver. El año pasado ya tuvimos que resolver la cursada a través de este medio. Los resultados fueron buenos para aquellos que pudieron aguantar la cursada hasta fin de año, que nos gustaría, y por eso también le pedimos que estemos con las cámaras prendidas, porque verlos no es lo mismo que solamente ver una foto. Existe otro tipo de diálogo, de comunicación, que nos acerca un poco más a pesar de la frío de las pantallas. Yo no estoy en tecnología 1, por lo menos en el primer cuatrimestre, yo estoy a cargo de tecnología 3, pero hoy quería estar presente para darles la bienvenida, para contarles un poquito de qué vamos a hablar, de cuál va a ser la forma en que vamos a trabajar y fundamentalmente qué es lo que van a venir a aprender, aprender en esta hermosa carrera que eligieron, que es el diseño industrial, y con una materia que es tecnología, materiales y procesos, que tiene 3 niveles, 1, 2 y 3, donde en el nivel 1 y en el nivel 2 van a ir conociendo distintos materiales, 7 en total, que son aquellos que nosotros consideramos básicos, que ustedes tienen que conocer para poder desempeñarse como diseñadores. Para nosotros la enseñanza de la tecnología, como dije anteriormente, somos diseñadores industriales todos, con distinta trayectoria en distintos campos, y nosotros creemos que la enseñanza de la tecnología para diseño industrial es una tecnología particular, y no es la tecnología que por ahí conocemos y que se conoce con el nombre de tecnología y que tiene que ver con datos, tablas, temperaturas, etcétera, 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 que hacen que hoy la modalidad de la enseñanza de la tecnología ha variado a cuando nosotros aprendimos tecnología. Porque hoy por hoy no tiene mucho sentido que yo a ustedes les vaya diciendo cuál es la temperatura de moldeo del poliestireno, cuando en el mismo momento que yo estoy hablando ustedes lo están googleando y lo están sacando desde el dato exacto y encima mejor que pueda llegar a dar yo. Ahora, lo que no le va a decir Google, y es a lo que a nosotros nos interesa, son cuáles son las marcas que deja el proceso y que hace que nosotros, como diseñadores industriales, podamos identificar y a través de esa identificación poder entender cuál es el mejor proceso y el mejor material para ese proceso que tenemos que hacer, o para ese producto que tenemos que hacer. Nosotros somos una materia que funcionamos como una materia de apoyo a lo que es el taller. Coincide en este caso que Federico es el titular de taller 1, o sea que a Federico lo van a tener en taller 1, no sé si ya no lo tuvieron ayer. O sea que lo que tiene esta modalidad de cursada en la aula es que los contenidos y las materias no son contenidos estancos. O sea, lo que se da en taller lo sabemos porque está Federico, y lo que se da en tecnología también lo sabemos porque también está Federico. Entonces, eso potencia, porque Federico entiende qué necesita él para el taller, cuáles son los elementos tecnológicos que ustedes tienen que conocer para poder desarrollarse en el taller. Entonces, la materia, tecnología,
está desarrollada según aquellos requerimientos que va queriendo el taller, porque ustedes se puedan desarrollar en la proyectual, que es la materia troncal de la carrera, de la mejor forma posible. Pero fundamentalmente, lo que nosotros le queremos enseñar, o las herramientas que nosotros les queremos dar a ustedes en tecnología, tiene que ver con poder reconocer, o sea, los diseñadores fundamentalmente cuando diseñamos tenemos nuestra forma de comunicarnos, que es a través de los objetos. Esa comunicación que se da a través de los objetos, mucho tiene que ver el material. También la morfología, pero mucho tiene que ver el material, porque a veces la morfología viene de la mano del proceso. Todo esto que ahora suena medio raro, los que vamos a ir viendo en tecnología 1, en tecnología 2 y en tecnología 3. Y tiene que ver herramientas que a ustedes les sirvan para poder desarrollarse como diseñadores. Vamos a aprender esos materiales, vamos a aprender cómo se procesan, vamos a aprender cuál es la morfología posible para llevar adelante. Y todo esto lo vamos a hacer, digamos, en estos 3 años que vamos a estar juntos, hasta que ustedes terminen la Tecnicatura de Diseño Industrial. Esta materia tiene mucha relación con el mercado laboral. A partir del segundo año, ustedes en el segundo cuatrimestre van a tener que salir a buscar en una industria en la cual van a tener que hacer una práctica preprofesional y que tiene que ver con esta materia. Y eso lo que hace es que ustedes, quizás muchos de ustedes ya trabajen en alguna industria local y está buenísimo, pero hay muchos de ustedes que nunca han trabajado en una industria y no saben ni cómo es esa industria. Bueno, nosotros queremos desde esta materia que ustedes tengan un acercamiento al lugar de trabajo natural de un diseñador industrial, que es en una fábrica. Ese es nuestro lugar. Después podemos hacerlo en distintos lugares, desde nuestra casa, a través de una computadora, como sea, pero el lugar para el cual se pensó el diseño industrial es en una fábrica. Y lo voy a ir cortando porque ya tiene que agarrar Fede y tiene que agarrar Patricio y no los quiero molestar, pero decirles que esta escuela de diseño, esta facultad de diseño, está emplazada en el conurbano de la provincia y que fue un lugar donde, en la época donde existió un proyecto de industrialización, el 75% de las pymes existían en la ciudad de Lanús. O sea, que tendremos una vinculación muy directa con la industria de la zona, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes no pierdan, que ustedes mantengan, que tengan un compromiso, así como dice el estatuto de la ULA, con la sociedad que los contiene. Les doy la bienvenida, les deseo una excelente cursada. Quedan con Federico, quedan con Patricio, y bueno, ojalá que nos podamos conocer personalmente. Yo voy a estar en el mismo horario en Tecnología 3, cualquier cosa que necesiten, a su disposición. Bienvenidos y una muy buena carrera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Chau, chau. Chao, Sergio, hasta luego. Chau, Fede, hasta luego. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien todas y todos. A lo que Sergio les comentó, que es más que nada una presentación de cómo nosotros vemos tecnología, ahora vamos a pasar a cómo nosotros vamos a trabajar durante todo este año. Saben que la materia es anual. La materia tiene distintas formas de aprobarse. Vamos a comentar un poquito todo. Vamos a comentar un poco la modalidad. Todos han tenido la posibilidad ya de entrar al aula virtual. Sí, la mayoría sí. Fue el medio por el que ustedes cursaron, hicieron el curso de ingreso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Sí. bueno, eso es una ventaja.
porque el año pasado, cuando nosotros arrancamos, las clases habían arrancado de una modalidad y después en el medio fue el tema de la virtualidad y todo eso complicó. Bien, nuestro trabajo, nuestra intención es manejarnos siempre en el entorno del aula, ya que todos han tenido la posibilidad de la accesibilidad, no sumar ningún otro medio, ya sea el Zoom que vamos a tener, si no es cada 15 días o todos los martes. La intención es tener un contacto con ustedes, corto, tampoco es que vamos a dar extensos teóricos ni nada, sino que vamos a ser breves, vamos a más que nada darles guías en cuanto a resolución de los trabajos prácticos y guía en cuanto a cómo ustedes tienen que abordar los diferentes apuntes que les damos en cuanto a los materiales que van a trabajar. La bibliografía, en realidad, como bibliografía obligatoria, es bastante breve. Después, si ustedes necesitan, si ustedes no lo solicitan, tenemos también bibliografía para compartirles complementaria, pero creemos que para como nosotros queremos que ustedes se encaren los trabajos prácticos, con lo que les damos es suficiente, pero siempre es bienvenido aquel que desee tener más información, podemos compartirla. La bibliografía, en este caso, por una cuestión de que nosotros, para hacerlo virtual mucho más fácil, la bibliografía son libros que nosotros hemos conseguido o que nosotros mismos nos hemos encargado de escanear, por ende, por todas esas cuestiones de autor y de réplica de la información o de una bibliografía, no se pueden dejar en el aula virtual, ¿tá? Porque como ese es el espacio de la facultad, entonces hemos decidido que todo lo que es bibliografía se la descarguen de la página. La página, ¿encontraron el link en donde dejamos toda la lectura? ¿Sí? Bueno, Sí, si el no archivo ahora, RAR. si no ahora lo vamos a copiar acá. No, no es el archivo RAR. El archivo RAR es el trabajo práctico. Perdón, respondo, no sé quién preguntó. Sí, está Gracias, bien. gracias. Sí, Si eso quería quieren saber. buscar la página en Google, escriben tecnología UNLA en Google y la primera página que aparece, esa es la página nuestra. Y ahí en la solapa de Tecno 1 se descarga la bibliografía. Pero en el archivo RAR había como un archivo de texto que te daba un link y ahí te podías descargar la bibliografía. Claro, sí, está bien, es eso, es lo mismo. Pero, por si quieren entrar para ver otras cosas, yo ahora se los copio acá en el chat, y esa es la página nuestra, donde ustedes van a encontrar toda la bibliografía, ¿está bien? Todo lo que son trabajos prácticos y correcciones van a ser dentro del aula virtual, y la modalidad, vamos a arrancar con una modalidad simple en la cual no necesita tener no tienen que tener muchos datos y eso, que es por medio del aula virtual, vamos a trabajar mediante foros de corrección. Nosotros vamos a abrir un foro al horario que corresponde, obviamente uno para las 14 horas y otro para las 18. Vamos a tratar de respetar los horarios donde ustedes se inscribieron y estuvieron cursando el curso de ingreso, por una cuestión de orden y de que no se nos generen grupos muy grandes. Piensen que somos 2 docentes, Patricio y yo, a cargo de 130 alumnos. Entonces vamos a pedir la colaboración de ustedes para que esto sea ameno para todos y haya un ida y vuelta en el cual lo más importante es que ustedes aprendan. ¿Está bien? Ustedes se lleven un conocimiento, el cual nosotros siempre lo pensamos en objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes la tecnología la empiecen a interpretar como futuros diseñadores. No que la lean y solamente repliquen datos en los cuales
pueden ser datos rígidos y que eso tal vez tiene una mirada mucho más desde la ingeniería y no desde el diseño industrial. Nosotros tenemos que ver a la tecnología como una herramienta de la formación y generación de la forma. ¿Está bien? Ustedes la tecnología y los materiales lo van a usar para eso, para generar productos. El producto o el objeto es una forma, ¿bien? Donde ese material se tiene que transformar o conformar según los procesos, según la forma que ustedes hayan determinado. Entonces, la tecnología viene a cumplir el objetivo ese, de interpretar los materiales y procesos para generar una forma. Y luego va a estar la materia taller, que eso mañana vamos a tener un encuentro a las 3 de la tarde, en el cual taller lo que les brinda es el conocimiento y las metodologías para poder diseñar y generar esa forma. ¿Está bien? Entonces, son las dos materias que al complementarse crean o generan la información más importante y más relevante que tiene que saber administrar un diseñador industrial. ¿Estamos? Más o menos muy a grandes rasgos. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar en tecnología. Una aclaración para antes de seguir. Cuando se corte la reunión, instantáneamente vuelven al mismo link, el cual es un link recurrente, entonces van a acceder rápidamente de nuevo a esta reunión. Bien. Modalidad. Cursada todos los martes de 14 a 18 horas para este turno tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Y de 18 a 22, turno noche. La intención es que respetemos los horarios en los cuales ustedes se anotaron, por lo que ya estuve diciendo. Ahora bien, si por algún motivo de trabajo o algún motivo en el cual están pasando por un momento excepcional o algo, y tienen la necesidad de conectarse o de corregir en el horario que no corresponde, no hay problema. El tema es que no se vuelva habitué y que tengamos dos grupos en los cuales haya una diferencia enorme, entonces nos va a complicar a nosotros el hecho de las correcciones, ¿está bien? Es nada más que tratar de respetar eso. En cuanto a los días de corrección, intentaremos comunicarnos por este medio cada 15 días. Si surgen inconvenientes en las correcciones, lo haremos todos los martes, y para eso hemos reservado en la última parte de la hora completa de cursada. Si ustedes tienen de 14 a 18, a las 16 o a las 17, eso lo vamos viendo, la idea es que sea dinámico y que todos estemos en nuestro horario de cursada, estemos conectados, estemos dentro del aula, participando, viendo los trabajos de los compañeros, viendo, porque en el foro, ¿ustedes trabajaron en algún momento en el foro? ¿Crearon algún foro para corrección o algo? Bueno, el foro les va a aparecer en el aula con un foro y un título que nosotros pongamos, corrección de tal día. Entonces, ustedes van a entrar y lo que le permite el foro es subir archivos. Los archivos se pueden subir en PDF, en Word. ¿La mayoría sabe trabajar con un Word? ¿Sí? Bien, bárbaro. Eso está buenísimo porque ya nos va facilitando mucho el contacto. No, por ahora, en esta materia no vamos a pedir otras maneras de presentación. Vamos a tratar de utilizar los recursos que ustedes saben. A medida que pasen las clases y los meses y el año, si alguien empieza a adquirir otras herramientas, bienvenido sea. Pero por ahora vamos a hacer esta modalidad de cursada,
en la cual ustedes van a poder subir un archivo. El archivo les permite en una solapita que dice avanzado, subir un archivo. Entonces, ustedes lo suben y nosotros automáticamente lo recibimos y corregimos y les damos una devolución de manera personal. Ustedes reciben una respuesta de manera personal, pero queda toda una conversación continua, donde al estar todos ahí adentro, ustedes van a poder ver trabajos de los compañeros, descargarlos y ver los trabajos que están haciendo el resto de los compañeros. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes ven una devolución en la cual dice el trabajo va muy bien encarado por esto, por aquello, por las cuestiones que sean, lo importante sería que ustedes revisen ese trabajo, se tomen el tiempo de revisarlo, porque esa pequeña revisión de lo que hizo el compañero les permite a ustedes tal vez tener una guía. ¿Bien? ¿Y por qué lo digo esto que es importante, esta manera de trabajar? Porque si ustedes hacen eso, y nosotros, a continuación, una vez de haber corregido los trabajos, de haber dado las respuestas, a continuación tenemos un Zoom, un contacto, ustedes van a poder hacer las consultas de manera mucho más precisas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si la duda no la resolvieron con el trabajo visto, van a tener, creo yo, van a poder generar la pregunta mucho más lograda, mejor redondeada, porque van a tener en claro cuál es la duda que tienen. ¿Está bien? Si hacemos eso, la cursada va tranquila, los trabajos prácticos se han planteado para que se cumplan en tiempo y forma. Por eso nosotros tratamos que los trabajos los desarrollen un poco en la clase y otro poco tomándose alguna hora, algún día fuera de la materia. Pero si ustedes respetan el hecho de la modalidad de entrar a las 2 de la tarde, en el foro subir su trabajo, entonces nosotros nos da tiempo de darles la respuesta, de darles una devolución y a su vez tener un contacto en vivo. Sí, Patri. No, perdón, que se va a cortar y sí. Se lo dieron chicos nuevos, que salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Sí, perfecto. Creo que ya estamos todos, así no me escuchan, ¿verdad? Sí, bien. Sí, se escucha bien. ¿Me dejas compartir, Patri, pantalla? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Esta es la bibliografía que tienen para este primer material, que es madera. Lo importante del libro y por qué la elección del mismo es en cómo están desarrollados los temas y en vista de cómo hay o están presentados los ejemplos de ciertos productos. En cierta manera, el trabajo práctico número 1 de maderas lo tuvimos que modificar en cuanto al contexto, y es un trabajo más de investigación, pero que está o es importante que ustedes hagan una lectura o una mirada general sobre el libro, en el cual primero hay una presentación de la materialidad o del material que estamos hablando, cómo está clasificado, las diferentes, vamos a decir, la madera, cómo se clasifica desde los tipos de madera. Entonces van a encontrar la fronda,
van a encontrar coníferas con las características generales. Después van a tener un listado de especies como ejemplos, y esto ustedes lo pueden comparar con un listado que está en nuestra página de 130 tipos de madera, en lo cual está bueno porque se pensó cuando se armó ese muestrario, se pensó que las imágenes los ayudan a ustedes a reconocer, ya sea por el dibujo de la veta, ¿no? Y los colores, más las características, muchas veces les va a permitir a ustedes reconocer un trozo de madera de los cuales ustedes tengan que trabajar o que consigan algún tipo de producto que posee una madera de ese tipo. Entonces, mediante comparativas, mediante la lectura de las características técnicas, en los cuales a nosotros, reitero, no nos importa tanto la cuestión de números, pero sí nos importa entender si una madera es fácil de trabajar o es difícil de trabajar, si es dura o blanda, si hay que trabajarla, se puede trabajar en contraveta o no, cómo es ese tipo de veta que nos permite generar una textura y un color y un dibujo diferente en cada uno de los trozos, porque muchas veces hasta cómo está cortada la madera nos cuesta entender qué tipo de madera estamos hablando. Entonces, cuando uno hace la lectura de esta bibliografía, mantiene ese hilo conductor, como la información general de lo que es la madera, las características de cada especie, la conversión y secado de la madera. Esto es importante porque el diseñador industrial, más allá de conocer el material y los procesos, tiene que conocer el cómo lo encuentra ese material. Nosotros sabemos que la madera se obtiene del árbol, pero ¿cómo nosotros lo obtenemos de manera comercial? El diseñador industrial se basa en sus diseños según cómo encuentra el material, ¿verdad? Si lo encuentra en cachones, en cuartos, si lo encuentra en un material postprocesado, si esos defectos que tiene la madera hay que tenerlos en cuenta en el diseño o no, porque para trabajarlas son importantes o no, ya que la industria continuamente ha ido y ha tratado de mejorar todas estas cuestiones. Por ejemplo, la silvicultura, que es la técnica que se usa para generar las plantaciones y así obtener los árboles, para no tener que andar consumiendo de las reservas naturales de un bosque. Entonces, se piensan en sembrar de una manera ordenada, en la cual cada árbol va a crecer con sus mismas características o características similares, donde hasta se puede pensar si ese árbol lo queremos con más o menos nudos. Es evidente que el nudo es un defecto, como lo muestra acá, en el cual, si es un defecto, nosotros lo que tratamos es de evitarlo. Entonces, se ha pensado cómo deben crecer esos árboles, esas plantas, para tener menos nudos. Cómo se compra y almacena, eso tiene que ver con las presentaciones comerciales. Y esto es importante porque los tableros artificiales los denomina el libro, o nosotros los podemos conocer como tableros, como preelaborados, no son ni más ni menos que resultado de lo que era residuo en su momento. Digo en su momento porque hoy ya se piensa en la destrucción directamente del árbol para generar
este tipo de preelaborados. Antes surgieron como una necesidad de, bueno, tengo un residuo, ¿qué puedo hacer con este residuo? Y se pensó en todos los preelaborados que se conocen como el MDF, el aglomerado, el multilaminado, etcétera. Entonces, nosotros aquí tenemos la presentación con sus medidas, cuál es su denominación, cuáles son sus características, la obtención del tipo de chapa de madera, que sirve para varias cosas, y después hay una serie de ejemplos en los cuales ustedes se van a encontrar con el diseño y construcción. Lo que ustedes tienen que rescatar de esto no es saber esto de memoria, cómo es la construcción, sino entender por qué se construye de tal manera, y por qué se utilizan X vinculaciones, las cuales hay algunas diseñadas, otras que se pueden llegar a diseñar, pero el objetivo en tecnología no es diseñar. El objetivo en tecnología es tener la información, entenderla, comprenderla, y luego utilizarla de manera correcta. Entonces, cuando nosotros pasamos a los trabajos prácticos, acá sigo mostrando algunos ejemplos, van a empezar a entender qué es lo más importante del libro, que más o menos yo ya se lo fui describiendo, ¿verdad? Les definí cuáles son aquellos puntos más importantes y en los cuales ustedes le tienen que dar interés en la lectura y en el aprendizaje. ¿Hasta ahora estamos? ¿Vamos bien? ¿Se escucha? ¿Vamos despacio? Bien. Entonces, esa es la bibliografía. Cualquier duda que tienen, para hacerlo más, para que yo no me frene o se interrumpa o alguien tenga que abrir el micrófono y hay a veces un poco de descarga, hacen las preguntas por el chat. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta. Bien. Trabajo práctico. El trabajo práctico, como les dije... No sabes lo que me pasó. Estaba en el colegio, ¿viste? El trabajo práctico, como les dije, la intención es que ustedes en la primera etapa de la hora de cursada, de 14 a 16, ustedes suban sus trabajos. ¿Está claro? Yo diría de 14 a 15, como mucho. ¿Por qué? Porque si no, no nos da tiempo hacerles las devoluciones a ustedes. Son muchos estudiantes. Entre ustedes, ¿han tenido la posibilidad de comunicarse, de contactarse? Digo, ¿hay posibilidad de generar grupos de trabajo en los cuales tal vez el trabajo práctico lo tengamos que resolver en grupo? Pregunto. Ahora no estamos en una, por ahora no estamos en una situación en la cual, digo, hay una mayor movilidad, hay un mayor tránsito en la calle, no es que estamos todos totalmente encerrados. Pregunto porque una posibilidad, no de este primer trabajo, pero porque este primer trabajo queremos ver de manera personal cómo se adecúan a nuestra manera de trabajar, pero más adelante, acá me dicen, sí, ya hicimos TP grupales en el ingreso. Bien, bárbaro. Eso es un punto a favor. Entonces, tal vez el trabajo práctico número 2 lo pensemos de manera grupal. Digo, veremos porque todo tiene que ver cómo nosotros nos vayamos adaptando a esta circunstancia. ¿Está bien? Ahora, ¿tuvieron la posibilidad de descargarse el trabajo práctico que está en el aula? El trabajo práctico 1 consta de 2 etapas. Etapa 1 y etapa 1B. La etapa 1B es mucho más sencillo.
en el cual, a ver si lo encuentro, si lo tengo acá. Ahí está. Bien, ¿qué es lo más importante? Fíjense que el trabajo no va a poder exceder las 2 escarillas en A4. Ahora, la intención es que el trabajo práctico sea un trabajo de investigación, un trabajo en el cual ustedes lo que encuentren, porque los medios de investigación pueden ser los que ustedes tengan al alcance de sus manos. Es decir, la web es una, bibliografía puede ser otra. Tengo la posibilidad de trabajar con este material porque tengo de oficio ser carpintero o tengo alguien cercano, amigo, familiar, lo que sea, que trabaja de esa profesión o trabaja con este tipo de maderas y tiene conocimiento. Digo, todo sirve. Lo importante es que ustedes sepan transmitirlo y sepan volcarlo en un trabajo que no podrá exceder las 12 carillas. ¿Y por qué lo repito y lo reitero? Porque la intención es que ustedes todo lo que encuentren lo tengan que asimilar, es decir, primero generar una recopilación de información del tema que ustedes elijan, que ahí nosotros hicimos un listado tentativo, un listado en el cual ustedes digan, me interesa, voy por este lado, y si ustedes tienen la posibilidad de tener información de otro tema, que obviamente como materialidad esté la madera y los procesos sean procesos para poder transformar esa madera, bienvenido sea. No es que tienen que ser alguno de estos. Ustedes también tienen posibilidad de proponer. Ahora, primero ustedes van a tener que recopilar la información. Luego de recopilarla, van a tener que empezar a sacar como los ítems más importantes, hacer un pequeño resumen, hacer una clasificación de esa información en el cual responda a los objetivos del trabajo práctico. Y los objetivos del trabajo práctico no son más ni menos que analizar el producto en cuanto a saber qué tipo de madera se trabajó, saber por qué se eligió o es la elección de esa madera para trabajar en ese producto. Porque no es que se usa cualquier madera para cualquier producto. Se piensa, se predispone en cuanto a que yo definir si esa madera elegida es conveniente para trabajarla y transformarla con todos los procesos que necesito. Para llegar como fin, como finalidad, a la forma que yo deseo, porque eso es lo más importante. Recuerden que es con lo que arranqué en cuanto a cómo nosotros vemos la tecnología, es saber manejar los materiales y procesos en pos de generar una forma. Y no es cualquier forma, es la forma que uno desea como diseñador, porque esa forma, y a medida que pase el tiempo, lo iremos charlando, esto lo iremos tal vez viendo un poquito más en profundidad en taller, comunica. Y ustedes son comunicadores, como un diseñador gráfico o como un escritor lo hace a través de una imagen y el escritor lo hace a través de la palabra, nosotros lo hacemos a través de la forma. Y no es fácil. Es complejo, pero para eso están aquí ustedes, para poder entender la tecnología y ver cómo
la tecnología la utilizan en pos de lo que la forma que ustedes van a aprender a generarla en taller tenga el sentido y la recepción en el usuario de lo que ustedes quieren. ¿Está bien? Entonces, con este pequeño preámbulo, ¿qué quiero decir? Cuando uno les da los temas, que dice diseño de mobiliario, y ahí dice sillas, mesas, equipamiento en general, pueden estar hablando de productos, hablo de diseño mobiliario y no solamente para el hogar, hay diseño de mobiliario para otros contextos, hay sistemas de mobiliario para oficinas. Lo que ustedes tienen que encontrar es que el material sea madera, o en su mayor porcentaje exista el componente madera. Después, entender por qué el trabajo o la elección de esa madera, la materialidad, y después tener que conseguir la información en cuanto a los procesos que intervienen para darle forma a ese producto, y si hay elementos que se usan como elementos vinculantes, digo, hay más de una pieza en ese producto en los cuales nosotros tenemos que unirlos, bueno, saber e investigar cuáles son aquellos elementos que funcionan como elementos vinculantes, cuáles son los encuentros que están pensados en cuanto a ese diseño, ya sea por cuestiones o características técnicas, o principalmente en cuanto al uso. Digo, si yo pienso en una silla, tendré que pensar, hay un sinfín o un gran número, diría, de encuentros. Encuentros, es decir, entre la pata de una silla y el parante que sostiene tal vez la base, hay un encuentro, ¿no? Ahora, ese encuentro, ¿cuál es el utilizado? ¿Por qué es ese el utilizado? Tal vez porque es un encuentro en el cual nos permite mantener prestaciones en cuanto a que no se va a desarmar, prestaciones en cuanto a que el producto no se va a romper, sin llegar a tener que ver cuestiones de índole más ingenieril o sino cuestiones desde el uso, saber si este producto se puede o no se puede romper, o se puede o no se puede desarmar, porque piense que va a haber un usuario el cual lo va a usar, se va a sentar y tiene que cumplir con ciertas prestaciones y características que hacen ese producto, si es una silla en la cual es para el comedor, si es para un living, si es para un lugar de espera. Y ahí vamos a observar que empiezan a aparecer diferentes tipologías y diferentes construcciones. Después, bueno, hay elementos musicales o productos como guitarras, pianos, bombos, juguetes. Este listado está y lo tienen ahí para poder elegir. Entonces, ¿cuál va a ser ya la tarea para el próximo martes? En el cual el próximo martes vamos a tener, después yo lo voy a precisar en el aula y voy a explicar bien a qué hora va a ser. Seguramente va a ser 14, 14:30. Siempre doy un pequeño intervalo por si hay alguien que llega al trabajo o tiene algo que hacer, entonces para no arrancar 14 en puntos. Pero el martes que viene vamos a hacer otro contacto y seguramente lo que vamos a tratar es que ahí sí sea una clase mucho más dinámica, en el cual haya un ida y vuelta, y empecemos a comentar un poco qué fue lo que encontraron sobre el tema elegido. Entonces, ustedes van a elegir un tema y van a empezar a investigar. Y van a tratar de empezar a entender ese contexto que
hace a ese producto o a esos productos que ustedes eligieron. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y el trabajo práctico número 2 no es más ni menos que hacer una representación y tratar de que ustedes generen su propia resolución, no en cuanto a diseño, sino resoluciones tecnológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque del trabajo práctico 1.b va enfocado no tanto al diseño, sino a pensar esto, en entender cómo se construye un objeto con maderas naturales, no preelaborados. Entonces todos esos tableros que en el libro van a encontrar no están permitidos, sino que vamos a trabajar con lo que se denomina vulgarmente la madera maciza, ¿no? En los cuales ustedes van a tener que resolver los encastres. Y acá hay ejemplos, y es así como están presentados los ejemplos en la bibliografía. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en este trabajo práctico es como lo inverso a lo que está en el libro. Tratar de resolver un producto sencillo, sin ninguna complejidad, sin ningún mecanismo. Por eso hemos puesto acá una especie de estantería como ejemplo. Puede ser algún tipo de banco, de mesa, en el cual no tenemos gran cantidad de piezas, ni complejidad en cuanto a lo estructural, pero sí hay una cuestión de resolver. Y ustedes van a tener que resolver ese objeto, en el cual, reitero, la forma, pueden darle la forma que quieran. Lo importante es que tenga una coherencia en las resoluciones de las uniones. Porque hay muchas uniones que son encuentros que solo están resueltos para ser utilizados con una cola vinílica, con un encolado. Por sí solas no se mantienen. Entonces, tal vez, si yo estoy pensando en un objeto que va a soportar X peso, tal vez no se va a poder utilizar algún tipo de estos vínculos. O hay algunos encuentros o algunos vínculos en los cuales a nosotros, según la posición en el espacio, cómo trabaje ese vínculo, puede que sí funcione. Entonces, ese es el enfoque de este trabajo práctico número 2. Nosotros, en este transcurso durante el día o entre este martes y el próximo, nosotros vamos a estar dejando en el aula virtual el cronograma. El cronograma lo que implica es, o lo que define es, lo que ustedes tendrán que hacer clase a clase, cuáles serían los pasos de la clase, es decir, próximo martes se corrige, se tiene un Zoom, o se corrige y luego hay un Zoom a tal hora. Obviamente esto lo iremos trabajando entre todos. ¿Para qué? Para que si hay necesidad de un contacto antes de lo previsto, se hace. No es que tiene que ser rígido, tiene que ser un cronograma dinámico, tiene que ser un cronograma en el cual nos vaya sirviendo para avanzar, para evolucionar. Ahora bien, hay fechas en las cuales ustedes deben cumplir con una preentrega o una entrega. Bien, y esto es parte de la modalidad. Vamos a dejar compartir, así puedo ver a más gente. ¿Cuál es la idea de las entregas? Las entregas finales, las correcciones, como dijimos, vamos a trabajarlas en un Word. Sencillo, cosa que todos lo manejan, o la mayoría lo manejó, para ustedes darnos la información. Acá me dicen, ¿tendríamos que hacer dibujos de cómo se encuentran las piezas de madera? ¿Cómo sería? Sí, la intención que eso lo vamos a ir trabajando en las diferentes correcciones y vamos a ir tratando de que la mano se empiece a soltar. No vamos a trabajar con dibujos técnicos. A ver, si alguien
ya tiene el conocimiento y sabe utilizar o sabe generar dibujo técnico, lo hace, lo utiliza. Si no, intentaremos utilizar nuestra mano, hacer dibujos a mano alzada o con instrumental para ayudarnos en cuanto a la prolijidad, pero sí, de a poco lo vamos a ir incorporando. Por eso este primer trabajo práctico es más que nada de investigación, de relevar y buscar información, en la cual ustedes tal vez por medio de imágenes pueden cumplimentar o complementar la información, es decir, no tiene que ser un trabajo en el cual sea solo texto. En nuestra disciplina, recuerden, la imagen y la forma es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que tiene que haber un equilibrio entre la información. No mucho texto, ni tampoco la falta de él. Tiene que ser equilibrado. Tiene que ser algo que se entienda. Entonces, tal vez, si yo tengo que presentar un objeto en el cual quiero explicar cómo se arma, por dar un ejemplo, tal vez yo hago un pequeño dibujo, pongo números que me indican pasos, y a ese número le doy una breve descripción, tal vez es mucho más sencillo entender y corregir un trabajo práctico de esa manera que si ustedes se ponen y me hacen un texto y me dicen empiezo a poner la pieza 1 con la pieza 2 y nunca me mostraron la pieza 1 y la pieza 2. Tal vez va a ser imposible entender qué me están contando. ¿Está claro? Entonces, ustedes no tienen que pensar que el trabajo lo entienden ustedes o lo tienen que entender ustedes. El trabajo siempre tiene que ser comprendido por un tercero. ¿Por qué? Porque esa es nuestra función. Ustedes el día de mañana no hacen un producto para que lo entiendan ustedes. Hacen y diseñan un producto para que lo entienda aquel que lo vaya a comprar. Y el que lo compra no está al lado de ustedes para que ustedes le den una explicación. Lo tienen que entender desde lo formal. Desde los elementos que comunican su función, su uso. ¿Está bien? Entonces, no quiero hacerlo más largo ni más extenso. ¿Por qué? Porque tampoco tiene sentido de ir pisándonos con cuestiones que vamos a ver en otras materias. Entonces, próxima clase, la intención es que empiecen a recabar información y empezar a generar un diálogo y decir, y nos comenten ustedes qué es lo que encontraron, qué es lo que investigaron, tal vez por qué lo enfocaron o lo encararon de esa manera. ¿Está bien? Entonces, ustedes estén atentos al aula virtual, porque ese es nuestro medio de contacto y nosotros siempre ahí vamos a estar comunicando si hay cambios o si hay algún tipo de horario en especial. Después, una vez que nosotros ya transcurramos alguna cantidad de clases, vamos a intentar de que eso ya sea como casi automático, cosa de no tener que andar explicando ni cambiando, porque así todos también se organizan y más o menos si uno dice, yo sé que a tal hora tengo que entregar el trabajo, tengo que subir el trabajo y tengo tiempo hasta las 3:30 de la tarde. Así yo doy tiempo para que me den la devolución y podamos tener una charla antes de finalizar nuestro horario. Ese sería como lo ideal. Bien, entonces se van a encontrar con el horario del próximo martes, que seguramente va a andar en las 14:30, y con el cronograma, con las fechas pautadas para las entregas de este trabajo práctico. ¿Está bien? Ya en esta semana ustedes van a saber cuándo deberían presentar y entregar este trabajo. ¿Cómo va a ser la entrega? Siempre por el aula virtual. En ese caso nosotros siempre pedimos que a ese archivo Word que estuvieron trabajando lo conviertan en un PDF. ¿Por qué?
Porque un archivo PDF no se modifica, es decir, lo que ustedes envían es lo que se entrega. Entonces, no hay posibilidad a que o el archivo aparezca desordenado. Entonces, si aparece desordenado es como lo entregaron, no porque nosotros hicimos algún cambio o alguna modificación. Y a su vez porque el PDF es un archivo que comprime, y recuerden que en el aula virtual hay límites de peso, ¿está bien? Entonces, muchas veces puede pasar que el trabajo no lo puedan subir por excesivo peso. Eso, a medida de las clases y eso, lo vamos a ir viendo. Me dice, profe, ¿está permitido usar Drive en vez de Word? Pero el Drive, dentro del Drive, ¿qué archivo crearías? Pregunto yo, para Daniela, que me está preguntando. Porque el Drive es una nube. En la nube a nosotros nos permite crear diferentes archivos. Dentro de una de las creaciones es un archivo que es similar al Word. Después hay otro que es similar al PowerPoint y después hay otro que es similar al Excel. Digo, es casi como el paquete Office. Que Igual, vos, respondiendo la pregunta de Daniela, si ella quiere usar el Drive, que lo use, porque como vos decís, es una nube. En todo caso, Claro. el archivo que ella le Ahora, crea, que lo exporte, que lo imprima como Ya está, PDF, tiene y a nosotros para está frío ya. Ah, Claro, pero ahora. le tengo que poner el coso así, a lo a mejor no ver, tiene paquete Office. ¿no? Está bien, por eso, cuando hagas usarlo como lo uses, y cuando vas a guardar, poné guardar una copia como PDF, te exporta eso, y el archivo que exportás lo subís al foro nuestro de consulta de corrección, porque lo que te vamos a pedir que entregues es un archivo, no un link de Drive. claro, Por eso, lo que vos usalo como vos lo sepas usar, y al momento que vas a mandarlo, o sea, el martes a las 14 horas, en vez de pasar donde dice archivo, guardar una copia como, y hay una extensión que dice PDF, y ahí le pones el nombre, qué sé yo, Madera Claro. Sofía, y nos mandas ese archivo al foro. Así sí. las correcciones diarias, si saben manejarlo, también está bien que lo envíen por PDF. Digo, ¿por qué? Porque los trabajos, al comprimirlos, son mucho menos pesados, son más fáciles de trabajar. A nosotros nos da lo mismo también que las correcciones también sean por PDF, ¿está claro? Envíenlo como quieran, como Word, como PDF. Lo importante es que envíen y que participen. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de ustedes. No nos vamos a poner a pasar presente, ni a ver quién está acá presente en el Zoom, sino que nosotros vamos a ir viendo las correcciones. Y ahí es lo que nosotros vamos a ir viendo cómo evoluciona el trabajo. Los trabajos están pensados para que ustedes sí o sí tengan que preguntar, tengan que corregir. Aquellos trabajos que los hacen por cuenta propia, tarde o temprano nos damos cuenta que el trabajo no terminó de abordar o de explicar o de darle la vuelta de rosca a la información que encontraron, y lo único que hacen es un copy-paste de la información y nada más. Entonces, eso no sirve, no les sirve a ustedes, ¿está bien? Ni tampoco sirve como trabajo práctico, porque no es los objetivos que estamos buscando. Entonces, si uno toma la constancia de decir, bueno, voy todas las clases con pequeños avances, pero voy avanzando, es más importante que decir, no corrijo, y de golpe aparezco a corregir, y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces retrocedemos un montón de casilleros para atrás, y lamentablemente por una cuestión de que no nos estuvimos comunicando. Entonces, nuestra intención es estar conectados y comunicados todos los martes, por eso pedimos de que cuanto antes ustedes entren al aula y dejen y entreguen el trabajo, que a partir de las 14 ya va a estar disponible, en el cual ustedes
en esa respuesta que nosotros le damos se pongan a ver lo que se les corrigió y no dejarlo para el próximo martes, sino empezar ni bien tienen la respuesta, empezar a ver cuál es lo que tienen que corregir o cómo avanzar, se les va a hacer más que sencillo la cursada, ¿está bien? Y fíjense que lo que estamos hablando es, ni más ni menos, estar con las pilas puestas en el horario que la materia les impone. Y lo que la carrera les dice, tecnología es de 4 horas todos los martes. Si uno se pone las pilas en esas 4 horas, tranquilamente puede resolver los trabajos. ¿Está bien? ¿Estamos? Nosotros, ¿por qué hablo esto? Porque el año pasado, en esta virtualidad, pasó mucho de que utilizaban el tiempo para otra cosa. Es importante que para la semana que viene vayan pensando cuál es el gustaría desarrollar la investigación de madera, y sobre eso que la semana que viene podamos tener un ratito a cada uno para que podamos hablar todos y debatir. Y lo que sí me parece que está bueno para lo que es después el resto de las correcciones, que es la modalidad a través del foro, es de que también se puede retroalimentar con imágenes. Si ustedes tienen algún programita, saben usar algún programita para editar imágenes, o pueden, por ejemplo, dibujar algo a mano alzada de lo que ustedes están queriendo transmitir y subirlo como una foto, en el foro se puede retroalimentar eso, o sea, se puede ir corrigiendo eso, y es una herramienta interesante para resolver de manera, a través de un dibujo, algo que queramos decir. Pero bueno, es algo que por ahí lo vamos a ir viendo a medida que Sí, lo vamos. por eso. Lo único que quisiera aclarar, Fede, que por ahí lo podemos aclarar también después, es que el año pasado lo que nos pasaba era que a medida que el trabajo se va haciendo extenso, o sea, a medida de que ya se va corrigiendo algunas de las etapas de los puntos que pide el TP, cada vez que empieza un foro de discusión, se sube todo el trabajo completo y no se explica qué es lo que hay que corregir. Entonces nosotros tenemos que ir alumno por alumno a ver qué es lo que ya corregimos, hacer el aporte del tema en cuestión. Y es algo por ahí muy técnico de decir ahora, pero en realidad en el día a día nos va como atrasando a nosotros, que la idea es tratar de hacer una evolución para cada uno el mismo martes. Con lo cual, a medida que se va haciendo extenso el trabajo, si no está aclarado qué es lo que hay que corregir o qué es lo que ya se corrigió, se hace como un poco más lerdo el proceso de corrección, digamos. ¿Se entiende? Bueno, chicos y chicas, bienvenidos. Ya Sergio los recibió, ahora los recibimos nosotros en este espacio que, bueno, imaginémonos que es nuestro aula. Bien, no es lo mismo que estar en el edificio de la UNLA, no es lo mismo, pero bueno, vamos a intentar de suplir ese contacto que nosotros teníamos presencial de esta manera, mediante el Zoom. Por eso también a veces parece caprichoso, pero está bueno verles las caras porque nos permite a nosotros decir a quién le hablamos, con quién estamos, y les vamos conociendo también las caras. Si no, termina el año y ni siquiera sabemos con quién estuvimos. Y no es lindo. Entonces, bueno, por eso a veces estamos pidiendo, porque ponían algunos, y no tengo la cámara, no hay problema. Uno lo pide desde una cuestión de que esto sea mucho más ameno para todos, ¿no? Y bueno, intentemos colaborar entre todos para que se haga esto llevadero y principalmente para que ustedes se lleven los objetivos más importantes de la materia, que es el manejo de materiales y de los procesos. Los materiales, ya que retomamos una
comunicación nuevamente, no me voy a extender, pero digo, les hago un repaso fácil. Los materiales son como los más importantes: madera, después vamos a continuar con cueros y fibras naturales, y eso sería el primer cuatrimestre. Después vamos a dejar, esos son los temas que se van a desarrollar trabajos prácticos. Después dejamos la información de materiales vítreos, que son todo lo que son vidrios y cerámicas, piedra, y el segundo cuatrimestre lo vamos a dejar para lo que es polímeros. Bien, polímeros son lo que conocen como plásticos, en el cual es un tema mucho más complejo, con mucha más cantidad en cuanto a información de material y de procesos, y en el cual es como el material más importante en cuanto a que es un material de uso común y frecuente para el desarrollo de productos industriales. Esos serían los temas. Después, por si alguien quiere saberlo, la materia se aprueba por 2 vías, por vía directa e indirecta. Está el programa en el aula, así que ustedes, si se lo quieren descargar, lo tienen para leer ahí, lo mismo que estoy repitiendo, en el cual, y esto pongo claridad para que no empiecen a perseguirse desde entrada, se aprueba con la promoción directa. Hay una instancia de cursada, en el cual ustedes aprueban la cursada, y después hay una instancia de finales, donde aquel alumno que saca menos de 7 debe ir a un examen final. ¿Está bien? Es otra instancia distinta. Ustedes con la cursada ya tienen aprobada la cursada, pueden cursar el próximo año la tecnología 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ese 7 se supone que ustedes tienen que sacar 7 en todos los trabajos prácticos. Para aprobar la cursada tienen que aprobar todos los trabajos prácticos, el 100%. Eso lo dice el estatuto y lo dice la materia. ¿Está bien? Lo define así el programa de la materia y académica. Entonces, paréntesis, 7, y ahí nosotros hacemos promedio sin sacar promedio. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros lo que vamos a evaluar de ustedes es la evolución y la disposición o predisposición que tuvieron en cuanto a la materia. Ustedes pueden empezar con un trabajo flojo, no le vamos a poner números, pues si no empiezan a sacar un trabajo flojo. Ahora, si nosotros vemos que ese alumno, su evolución fue excelente, fue muy buena, tal vez, por más que tenga una nota por debajo de 7, puede promocionar la materia igual. Y así puede ser contrario, aquel que empiece muy bien y tal vez se relaja o cree que la lleva de taquito y después empieza a bajar su producción, y tal vez esa persona tiene la posibilidad de no promocionarla. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes lo que se tienen que preocupar es por aprender y por cumplir con los términos de aprobar, porque eso lo dice la materia, eso lo dice el programa. Hay que probar los trabajos. Ahora, ustedes van a tener instancias de entrega, de recuperatorio de todos los trabajos prácticos. No hay ningún trabajo que no se recupere. Ustedes tienen posibilidad de recuperar. Ahora, tienen que entregar. Las entregas son obligatorias. Si alguien se atrasó en el trabajo práctico, si alguien, no importa, pero ustedes se entreguen, porque la entrega es su presente. Es decir, no llegué, no pude cumplimentar con el trabajo en todos los términos, en todos los objetivos, pero algo hice, algo tengo hecho. Bueno, entregá eso. Eso es lo que les va a permitir a ustedes poder recuperar el trabajo. Porque si no,
nosotros, ¿cómo sabemos si la persona está presente, no está presente, más allá que haya corregido o no haya corregido? ¿Está bien? El contacto tiene que ser día a día. Nosotros tenemos que llegar a conocernos en cuanto a saber que tal persona, no quiero nombrar a nadie porque no se sienta presionado ni le dé vergüenza, pero X persona está, sí, no importa, no alcanzó a cumplir con el trabajo en todo su objetivo, no importa, recuperará, porque es normal, la instancia es válida. ¿Está bien? Ahora, está. Eso es lo que nosotros queremos saber de ustedes. Que estén presentes, que estén acompañándonos en la cursada. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sergio, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo más que nada estaba viendo el tema del trabajo práctico, para clarificar bien, porque si no más o menos entiendo de qué se va a tratar, para que me quede claro. A ver, ¿sí? Vamos a suponer que elija construcción de vivienda, ¿no? Sí. ¿Y vos qué es lo que pretende el trabajo práctico? Que yo elija, por ejemplo, construcción de vivienda de una cabaña en Córdoba, por ejemplo. O construcción de vivienda general de madera. Y no, iríamos por generalidades. Sí. Tal vez, a ver, por eso la idea es que el martes que viene tengamos estas charlas de los trabajos con la búsqueda ya de información. Ahora, como ejemplo, a ver, espera que hay un audio que está... Ahí está. Como ejemplo, tal vez ese tema que vos estás definiendo, podemos encararlo con un primer abordaje general de construcción de cabañas y después, tal vez, si es, yo digo tal vez porque desconozco con precisión si una cabaña en Córdoba se construye diferente que una cabaña en San Martín de los Andes. Sí, yo creo que la variación puede ser por el tipo de madera, nada más por una cuestión de economía, de la logística, ¿no? En San Martín de los Andes tiene un tipo de madera, en Córdoba tiene otro. Pero, bueno, a eso es lo que voy. Entonces, claro, tal vez el trabajo práctico no es trabajar con la construcción de cabañas en Córdoba, sino trabajar con construcción de cabañas en general, y tal vez se puede generar un apartado de esa información definiendo que después pueden cambiar algunas cuestiones o algunos detalles o en cuanto a la trabajabilidad de la madera o en cuanto a algunos vínculos a utilizar según las características de cada madera. Entonces, porque en Córdoba se usa tal madera, porque en el sur se utiliza tal otra. Sí, Patricio. Yo creo que para darle riqueza a esa investigación específica que está planteando Sergio, me parece que debería ser general la investigación de cómo es el tipo de vivienda, del tipo cabaña, y si se quiere, digo solamente por la cuestión de deseo, hacer un apartado donde se hable específicamente, porque digo, si uno va a hacer una investigación sobre las cabañas en Córdoba, por ahí lo desconozco, pero digo, la historia, toda la información que se pueda recopilar, a lo mejor se te achica el campo de búsqueda de esa investigación tuya. En cambio, si lo haces más general, de repente por ahí vos podés tomar datos de distintos países, incluso hasta de nuestro país o del que sea, y por ahí hacer, si vos particularmente tenés alguna relación con lo que son las cabañas en Córdoba, por ahí podrías hacer como alguna especie de medidas generales o algún apartado o algún anexo de la historia de eso. Pero me parece que para como aporte, por ahí podría ser más interesante hacerlo más general. Te entiendo perfectamente lo que decís. El planteo veo, bueno, más o menos entender de qué se va a tratar y cuáles son las conclusiones que tengo que sacar con el trabajo práctico. Entonces, partimos de la base que voy a investigar sobre cabañas. Entonces, investigo sobre el tipo de madera que se utiliza, formas de cortes de los troncos o de las tablas,
forma de los ensambles de las cumbreras, de las paredes, de los pisos, de la fundación, o sea, de la estructura fundacional de la cabaña, curados puede ser de madera, tratamientos de la madera antibichos y ignífugos, y bueno, eso hago toda una investigación. ¿Y qué es lo que pretendés del trabajo práctico? Yo de ahí después saqué mis conclusiones y consideré si yo haría algún tipo de innovación, algún tipo de cambio. No, no, no. El No, trabajo la idea es del solo un trabajo trabajo de práctico es- investigación. Perfecto. Lo que nosotros estamos queriendo con este trabajo es, primero, empezar a conocerlos a ustedes en cuanto a cómo trabajan y manejan la información, porque eso es metodología proyectual. Así es como ustedes se tienen que empezar cómo ustedes tienen que empezar a manejar la información. ¿Por qué? Porque es la base esencial de un diseñador industrial. El diseñador industrial siempre digo, sea el trabajo que sea el tema que tenga que encarar o la necesidad o problemática que tenga que resolver, siempre tiene que mantener ese mismo método de trabajo, ese paso a paso, en el cual nosotros aquí lo haremos más desde el enfoque tecnológico, entonces es un manejo tal vez más de información y de analizar objetos, y en taller es más aplicarlo a ese proceso y a esa metodología en la resolución de una necesidad. Pero es lo mismo. ¿Se entiende, Sergio? Sí, 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 perfecto. Bien. ¿Alguna duda más? Entonces, para la siguiente clase, tipo, lo óptimo vendría siendo conseguir la información del trabajo práctico. Del tema que vos elijas. Y ahí corregirlo entre todos. O con vos. Vamos, sí, a ver, estas primeras clases es como todo, tratamos de que el que se siente más cómodo hable, aquel que le cuesta, bueno, en algún momento también lo haga, pero la intención es que creemos una charla. Entonces, como esto que recién estuvimos hablando con Sergio, lo hagamos con la mayoría de los temas que elijan. ¿Está bien? Entonces, a ver, si algún otro de todos los que están presentes va a trabajar con la construcción de viviendas, ya ahí más o menos el enfoque, todos arrancan de la misma manera. ¿Está bien? Sergio, muy bien, ahí apuntó o determinó como un pequeño listadito de puntos que él consideraría en los cuales en toda la lectura que puede llegar a encontrar sobre construcción de vivienda va a ser hincapié. Está muy bien. Nosotros, el martes que viene, la intención es hacerlo, bueno, ver la mayoría de los temas posibles y seguramente que esos temas se repiten. Entonces, con el ejemplo de uno, les va a servir para todos aquellos que hayan elegido ese mismo tema. ¿Se entiende? Esa es la idea del próximo martes. Entonces, si ustedes tienen información, es mucho mejor que si no la tienen. Porque si no, ya ahí empiezan a atrasarse. Si ustedes tienen la información, ya la pueden ir subrayando, pueden ir diciendo, esto es más importante que esto otro, lo puedo encarar de esta manera, pero lo tenemos que hacer con elementos, con información. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, si no hay dudas, nos encontramos el próximo martes, seguramente 14:30 horas. Después vean bien el enunciado en el aula. Y
Y el próximo martes iremos agregando algunos elementos más de cuando tengan que entregar, cómo lo van a entregar, cómo es el tema del foro. Les voy a mostrar, les voy a compartir cómo ustedes van a ver cuando uno crea un foro. ¿Estamos? Así todos ya empiezan a manejar bien todas las herramientas disponibles en el aula. Bueno. Yo creo que para organizarnos, Fede, el martes podríamos hacer un encuentro rápido vía Zoom para evacuar algunas dudas generales que tengan y inmediatamente después crear un foro para ya empezar a conocerlo y para que empiecen a subir lo que ya de manera un poco más ordenada por alumno, lo que fueron recabando de información o el tema que están abordando y ya ir haciendo una devolución porque vía Zoom va a ser bastante lerdo, pues somos 50. No, vía Zoom va a ser complejo. Lerdo y complejo, por ahí evacuar dudas o preguntas o hasta incluso inquietudes acerca de cómo se encarga el trabajo práctico y después pasar directamente a la parte de corrección del texto. Bueno, nos vemos. Seguramente siempre alguna que otra clase vamos a dejar grabada, o si es la de la tarde o si es de la noche, para que ustedes las puedan repasar. Hoy vamos a dejar grabada la de la noche, toda la cuestión de, más que nada, lo que se explicó del trabajo práctico y la modalidad. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, me despido. Chau a todos. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego.